La idea, viendo el tema que me tocaba, que es hablar un poco del tiempo, lo que pasó en los 50 años, me parecía bueno traer algunas frases más de filosofía, no lo voy a aburrir, pero de tener en cuenta, bueno, cómo es la incidencia del pasado en los conceptos de la vida diaria, ¿no? Ya Confucio, 500 años antes de Cristo, mencionaba que el estudio del pasado es necesario para querer pronosticar el futuro. ¿Tá? Más adelante, Steve Jobs marcaba que no puedes conectar los puntos viendo hacia adelante, solo puedes hacerlo mirando hacia atrás. Y esto no es nada más que reconocer la trayectoria de toda la gente que pasó por la institución, tratando de dar su granito de arena, ¿tá? Trayectoria que se marca quizás en los productos, tecnologías, pero también en la gente que estuvo atrás. Porque creemos que además de las tecnologías, que pueden ser buenas, malas, creo que lo importante es la confianza y la fe en la gente. Creo que los grandes logros que se lograron en Iña y en la unidad experimental del ENCOE fue porque hubo confianza de los diferentes actores que tuvieron que participar y generar los productos que se han logrado. Por eso creo que por ahí va el camino importante. Siguiendo un poco por qué sigue siendo importante el pasado, bueno, porque el conocimiento científico es acumulativo, se va construyendo con lo que hay atrás, con lo que se conoce. ¿Tá? Pero sabemos que no alcanza, bien lo decía Juan Pedro hoy, es necesario que eso se transmita, llegue a los sectores y se termine en tecnología, en innovación, sabiendo que en el correr del tiempo hay diferentes avatares que van incidiendo y que muchas veces las tecnologías pueden dejar de ser útiles en todo momento, pero que van a seguir contribuyendo para ese acervo y ese conocimiento. Otro concepto también importante es que, y hay diferentes estudios que muestran que hay un ciclo de 20 años desde que se empieza a desenvolver la investigación hasta que la misma se pone en práctica, ¿verdad? Y después de ahí comienza un nuevo proceso de planificación, ¿verdad? Y esa planificación puede ser sobre la misma temática, incorporando diferentes disciplinas que van surgiendo en el mundo, que van a ser actuales, o puede ser también retomar el tema para mejorar en algunos conceptos. Y esa planificación creo que también es importante por la visión que tuvo Iña y que tuvo también en sus orígenes, en cómo se fue generando, es la importante participación de los productores, lo que se llama investigación participativa. Y acá también recalcar que siempre cuando tuvimos esa presencia fuerte hemos llegado a tener esos grandes logros y los grandes éxitos en los trabajos desarrollados, ¿verdad? Y que es necesario tener esa participación directa. Así fue cuando, bien lo decía también Don Aloy, cuando se resuelve regionalizar la investigación, salir de Colonia, Consuela, para llegar a las regiones más ganaderas. Hubo un apoyo importante de productores que se dieron sus campos, sus animales, para poder desarrollar esos trabajos de investigación. Hubo un apoyo importante de la cooperativa de Paysandú, Calpa, en sus momentos, y después ya entrando a lo que es la vida iña, lo que estaba definido por ley, el CAR, los grupos de trabajo, las comisiones técnicas y directivas de las diferentes sociedades de criadores que trabajan en conjunto con los proyectos, los grupos de mejoramiento genético participativo en forrajeras y hasta llegar hoy hasta los grupos de apoyo para determinada línea de investigación. Y esto es tratando información de José Silva, que en realidad iba a acompañarnos el martes, pero por el tema de cambio de fecha no lo puede hacer, y voy a tratar también de reflejar un poco en esa historia que quería mostrar. Fue que, como dijimos, en el año 67 se decide regionalizar, llevar la investigación a zonas ganaderas, fundamentalmente en el área de pastura. En el 69 comienzan los trabajos en predios de productores, pero es en el año 73 donde, junto con colonización, se decide la instalación de la unidad, en su momento Unidad Experimental y Demostrativa de Producción Molles del Quehuay, para poder realizar esos trabajos de investigación. Los primeros actores, el ingeniero Juan Guerra, ¿verdad?, trabajando en ovinos y en sistemas, y el ingeniero Enrique Castro en pastura,
que comienza sus actividades para más tarde después sumarse el ingeniero Pitaluga al tema bovino, ¿no? Y obviamente lo que Miguel se decía era tratar de fortalecer lo que es la investigación en esta área importante del país, de lo que es el basalto, para generar conocimiento y poder estar compartiendo esa información con los productores. Y ese proceso para tratar de determinar muchas veces cuáles son las líneas de diferencia. En el año 73, cuando se instalan en Glencoe, los ingenieros Guerra y Castro trataban de definir lo que era la unidad, cuáles eran los objetivos de la unidad. Era la experimentación, la existencia, la extensión, la demostración, ¿verdad? Y la docencia, ¿tá? Creo que un elemento importante también para resaltar es el aporte que la unidad colabora con la academia, con la visita de los diferentes estudiantes de distintas carreras, ¿verdad? Con la visita también de las escuelas agrarias, con las pasantías de esos estudiantes de las escuelas agrarias, con las tesis de grado y tesis de posgrado hoy día, ¿tá? Que suman prácticamente más de 50 tesis de grado y posgrado actualmente que han pasado por esta unidad experimental. Después en el año 1990 se hace una jornada en Glencoe ya con el proceso de cambio que se define un poco a la unidad Glencoe, pasando a hacerse esa transición de la unidad de Molle de Queguay a la unidad Glencoe, y que obviamente se mantiene el sueño o lo que establecían los ingenieros Castro y Guerra en su momento, seguir manteniendo lo que es la experimentación, lo que es la asistencia, la transferencia de tecnología, ¿verdad? Y la docencia. Creo que se ha llegado a un sueño cumplido de poder mantener en 50 años en esta unidad que, como ustedes verán, apartada muchas veces de lugares de acceso fáciles, ha permitido generar conocimiento. ¿Cómo vamos a hacer ahora? La idea es poder empezar a recorrer en el tiempo esos hitos de la investigación, ¿tá? En 4 áreas definidas grandes: pasturas, producción animal, vacunos y ovinos, y la parte de riego. De ahí a grandes actores que tuvimos en la estación experimental: al ingeniero Berreta en pasturas, al ingeniero Daniel Real en la parte de mejoramiento genético de forrajeras, en vacunos a Pitaluga, en ovinos José Silva y Roberto San Julián, que lamentablemente no nos pudieron acompañar el día de hoy por los cambios de fecha, y que trataremos de defender de alguna forma lo que ellos prepararon. Igual tenemos al ingeniero Clarillé, que puede ser un soporte importante en esta línea. Y por último, en riego va a estar hablando el ingeniero Pérez Gomar. Para finalizar y dar una visión general, invitamos a un vecino, al ingeniero Horacio Victorica, para que él de alguna forma pueda plantear su visión como productor lindero a las actividades en Glencoe, aparte de la destrucción del camino que le hacemos muchas veces. A ver, la idea es empezar de alguna forma con el módulo pasturas, ¿ah? Tratar de ir marcando ese proceso. Como decíamos, las definiciones del Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Berger de regionalizar la investigación en el año 67, los primeros trabajos en el 69 en campo de productores. En el 1970 se establece el Plan Basalto, en donde actúan la Facultad de Agronomía, el Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Berger y el Plan Agropecuario en todo lo que hace al manejo de las pasturas. En el 73 surge la primera publicación en función a esa línea de trabajo de lo que es el tomo Pastura 2, ¿verdad? En lo que hace a información recogida en esos años de investigación. Y obviamente ahí es cuando se instala Glencoe. En Glencoe ya comienzan en el año 76 todos los estudios de mejoramiento de campo, especies como trébol blanco, lotus, y los manejos de la fertilización. En 1980 se marca un primer hito, que es la primera jornada ganadera de basalto, en lo que era la unidad Molles del Queguay, y se comienzan desde ese año los registros estacionales de crecimiento de las pasturas, en una secuencia de años importante que ha generado al día de hoy un cúmulo de información y el desarrollo de algunos productos tecnológicos, como ustedes sabrán, la regla
en reconocimiento al doctor Elio Berreta por la medición de altura que está sustentada en esa información de años de investigación. Comienzan los trabajos de métodos de pastoreo, ahí hay un convenio que se firma INIA, o sea, en ese momento SUL y el Ministerio, para poder desarrollar estudios de pastoreo, ¿tá? Pastoreo continuo versus pastoreo rotativo, utilizando diferentes cargas y diferentes relaciones lanar-vacuno. Ya en el año 87 aparece la palabra ecología en pasturas, en un proyecto que se hace con la OEA, para empezar a comprender la interacción de los diferentes seres vivos que intervienen en ese ambiente pastura-suelo, que hoy quizás son de las temáticas que están hoy arriba de la mesa. En el 90 ya el segundo seminario de campo natural. En el 95, ya en la égida de Elio, que nos va a estar presentando en su charla, fertilización de campo natural y manejo de la carga animal. Se establecen los trabajos de los módulos de recría y engorde, con una visión, acá en este caso, de la pastura, que después dio sustento a desarrollo de demandas de la industria frigorífica, en su momento frigorífica Tacuarembó y Pool, para generar ese módulo de producción de carne ecológica. En el 2004 comienza ya con la presencia de Martín Aurena, todo lo que hace el manejo del campo natural y sus descansos, favoreciendo la productividad y el descanso de esas especies que componen el tapiz. Ya en el año 2019 comienza con las demandas de la parte ambiental, de las emisiones de metano, con voces evaluando lo que es el campo natural. Y por último, para terminar el día de hoy, y que se va a ver en el campo, es esa visión, como decimos, del tiempo, ¿no? Está arrancando hoy, en el año 2023, el experimento de largo plazo sobre pastoreo de campo natural, donde se van a estar viendo no solo conceptos de productividad desde el punto de vista animal, sino que también se van a estar relevando información a nivel de la vegetación, de las comunidades, del suelo, ¿verdad? Que van a dar información importante, pensando en eso, en ir construyendo estos 50 años en adelante y que sea hoy, en este momento, el inicio de un proceso de investigación. La idea ahora es que Elio Berreta, en alguno de estos temas que mencionamos, pueda dar un poco esta visión, recordar información que se fue generando en esta época. Tengan ustedes buenos días. Vamos a tratar de hacer en un rápido pasaje algunos de los resultados que tuvimos de mi parte en unos cuantos años acá en la unidad. Estos son los comienzos. Ya el ingeniero Brito ha mostrado algunos de los mapas que ustedes, a la izquierda de ustedes están arriba el primer mapa, después el segundo, que se fue avanzando con las divisiones, abajo a la derecha, abajo a la izquierda y abajo a la derecha ya son las últimas divisiones que se hicieron en los últimos años. O sea que la unidad, cuando se hizo cargo el CIAP, tenía muy poco potencial. Por las necesidades de los ensayos se fue ampliando, particularmente en la época de INIA. Las principales líneas de la investigación que hemos desarrollado tienen que ver con la dinámica de la vegetación del campo natural, sometida a impacto de diferentes factores. Por un lado, la carga animal y el método de pastoreo. Dentro de la carga animal incluimos la relación lanar-vacuno, la fertilización con nitrógeno y fósforo con distintas categorías bovinas, introducción de especies de leguminosas, los famosos mejoramientos de campo con mínimo laboreo, fertilización con fósforo y utilización con bovinos en engorde, que después pasa al módulo de engorde que el ingeniero Pitaluga le va a explicar. Y producción estacional de distintos tipos de campos de la unidad, eso fue lo básico, esto lo había comenzado la ingeniera María Benaja.
Y acá en la primera parte del ensayo de pastoreo listo cuando funciona, eran 5 potreros, 5 tratamientos. La jaula que ustedes ven arriba es la jaula donde se hacían las evaluaciones del crecimiento de forraje cada 3 meses. A la derecha de ustedes, de la línea que tenía de 50 metros, en los distintos tipos de suelo, en cada 50 centímetros relevábamos qué especies había o en su lugar suelo desnudo, restos secos, etc. En este ensayo más o menos anduvimos algo así como 19,5 kilómetros por el suelo, así que bastante información. Y la foto que ustedes ven, que está a la derecha, es Tom Nolan, de Irlanda, que fue cuando se presentó por primera vez los resultados de ese ensayo conjuntamente con el SUL. Yo había llegado acá con la mano de José Silva, también del ingeniero Grierson y Alegre, para trabajar o colaborar en este ensayo, que después siguió con lo de hoy. Algunos resultados de lo que ustedes ven, el plano del ensayo, la evolución de algunas especies a lo largo de los años, los problemas que tuvimos cuando la carga era muy alta, capaz que lleguen a ver la barra roja con la palabra degradación por los cambios de las especies, las producciones de los distintos potreros y ganancia o peso vivo en los años buenos. 85 cuando empezó, todos ganaban aún en invierno. En el 86 cuando se empezaron a acomodar las cargas, etcétera, etcétera, pero lo que había, ya hay pérdida. Sin duda los resultados obtenidos con este ensayo a lo largo de los 7 o 8 años que llevamos, aprendimos sobre la vegetación, aprendimos sobre los animales y de acuerdo a los resultados pudimos calcular unas cargas útiles para la conservación y el manejo cuidadoso del campo. Los 9 años con carga de relación continua y rotativo. El rotativo eran 3 potreros que se cambiaban una vez por mes. El pastoreo se manifiesta el rotativo en este ensayo con un 10% más de producción frente al continuo. La carga es el principal problema de nuestras pasturas naturales y bueno, cuando lo vemos agravado por la seca, esto se hace aún mucho mayor. Y el método de pastoreo puede estar relacionado al crecimiento del campo cuando el crecimiento de forraje es bajo. Utilizar pastoreo rotativo en primavera. Cuando el crecimiento es elevado, sobre todo en primavera, permitir el pastoreo continuo para que los animales seleccionen mejor y puedan ganar. La producción estacional de los campos que inició la ingeniera Benaja fue durante 15 años, con los datos de 3 tipos principales de suelo: superficial rojo, superficial negro y profundo. Con el mapa de ocupación de tierra podíamos armar en el potrero el porcentaje de los tipos de esos 3 tipos de suelo. Los resultados están ahí: la producción baja en el invierno y mayor en primavera y verano. La regla fue un resultado después de estos 15 años y mucho más después en otros experimentos de medidas de la altura y correlacionar con el forraje. La fertilización con bovinos y la introducción de leguminosa con fertilización y fósforo son los 2 principales métodos de mejoramiento de campo. Las barras rojas con las azules representan en los años que estuvo el ensayo de fertilización el fertilizado por 100 kilos de urea y 100 de super 2 veces al año. En la derecha las curvas y los crecimientos de terneros, ahí abajo el lote, y después con la fertilización se puede tener un 66% más de dotación que con el campo sin fertilizar. Eso es alguno de los resultados. Acá también medíamos. Y otro de los éxitos notables que fueron comenzados por Enrique Castro, como mencionaba el ingeniero Brito, comenzó los ensayos en el 77,
fue con comparación de métodos de siembra, zapata, boleo, con herbicida. Siguió también posteriormente la ingeniera María Benaja, la fertilización con hiperfosfato, superfosfato, distintas mezclas forrajeras y estudiamos durante años la evolución de las especies, tanto invernales como estivales. Una cosa interesante dentro de los mejoramientos era el aumento de los pastos finos y tiernos invernales que había en los mismos. O sea que había un cambio positivo en la composición del cambio con la introducción de especies. También se hicieron algunas praderas con la mezcla de trébol blanco, bayucuá y dacil soberón, que dio sus muy buenos resultados. En los ensayos de fósforo, el ingeniero Pérez Omar hizo algunas pruebas y vimos que se echaba todos los años grandes cantidades de fósforo al mejoramiento, pero resulta que solo en los 2,5 centímetros era donde estaba concentrado, como con el 70-80 partes por millón. Hacia abajo descendía notoriamente. Y a raíz de todos esos trabajos, la cantidad de semilla caída, ustedes ven en algún caso que fue hasta cerca de 125 kilos de trébol. Y salió ese esquema, ese diagrama de manejo para manejar el mejoramiento en los distintos meses, permitir el descanso, la floración, la limpieza de otoño, etc. Y estos datos en gran parte han sido publicados en una cantidad de series técnicas, distintos trabajos de INIA, congresos regionales, nacionales, congresos internacionales, pero sin duda todo esto ha sido el resultado de un encomiable trabajo tanto de técnicos como personal de apoyo, de administración y secretaría. Cuando llegué a Glencoe en los primeros años, 87, 88, tendría que entender con Samir Lebrato. Bueno, ellos siguieron muchos años más y después Lebrato era más directo colaborador y sin duda muchos han aportado a todo este trabajo. Con un emocionado recuerdo quiero agradecerles profundamente a todos que de una manera u otra colaboraron para que hoy estemos festejando los 50 años de la unidad Glencoe. Un agradecimiento también a los que fueron los primeros presidentes de INIA, el ingeniero Tegui, el ingeniero Unil y el ingeniero Bonino, durante la época en que yo estuve trabajo. Así que muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Silvio. Pasamos ahora al video. La idea ahora es pasar un video del ingeniero de la real, que fue de los que iniciaron el proceso de mejoramiento genético. Hubo muchas personas también que estuvieron antes trabajando, pero de alguna forma él se asentó acá en INIA Glencoe, se solicitó junto con Rafael Reino que pudiera hacer un breve reconto de lo que fue su área de trabajo. Bueno, mi nombre es Daniel Real, soy investigador principal en pasturas en Australia y para mí es un gran gusto poder participar de la celebración de los 50 años de Glencoe. Es un placer y un orgullo para mí el haber sido parte del equipo de pasturas trabajando en Glencoe. Quiero felicitar a Línea por los programas de investigación a largo plazo y el apoyo que da a los investigadores. Realmente es fantástico. El sistema de financiación de Línea es envidiable a nivel mundial. Nos gustaría tenerlo en Australia y en muchos otros países con los que trabajo, el sistema que tiene Línea. ¿Cómo y cuándo llego yo a INIA Glencoe? Bueno, un poco de la historia mía. Del 90 al 91 hice mi tesis en Facultad de Agronomía con Papate.
realmente un profesor, un maestro que me ha inspirado toda la vida. En el 91 entré a trabajar en la Estanzuela en mejoramiento genético de leguminosas y gramíneas con Jaime, Mónica y Paco. Del 94 al 97 hice mi doctorado en Nueva Zelanda en mejoramiento genético. Y en el 97 retorné a Uruguay y me trasladaron a Iña Tacuarembó, trabajando con Diego, Elvio, María y Fernando. Y en el 97 entonces comienzo este programa de mejoramiento que aún continúa, eh, en 3 áreas principalmente: en introducción de leguminosas anuales y perennes, invernales y estivales para los suelos del basalto, superficiales rojos y negros y los suelos profundos. Realizamos colectas de especies naturalizadas y nativas para mejoramiento de campo, y también hicimos mejoramiento de especies tradicionales como trébol blanco. En el programa de introducción de especies para el campo natural, trajimos especies de todos lados, hicimos una revisión de los suelos del mundo, buscando otras regiones con basalto, climas similares a Uruguay, y entonces trajimos, como eran muchas especies y era muy difícil priorizar nosotros en qué especies centralizar los esfuerzos, comenzamos un proceso de mejoramiento genético participativo con grupos de productores representando a las distintas zonas del basalto para que nos ayudaran a priorizar las especies que iban a ser más importantes para ellos. Con la colecta de especies naturalizadas y nativas, colectamos muchas especies de los géneros Trifolium, Adesmia, Babosita, la anual Securgerifolia, Desmodium. Después también hicimos colectas de gramíneas y principalmente nos centralizamos en el género Páspalo. El mejoramiento genético pasturas es un proceso a largo plazo, como decía anteriormente, es para felicitar a Liña el mantener programas de largo plazo, que es imprescindible para mejoramiento. Cuando yo me fui de Uruguay, Rafael Reino entró a trabajar en mi lugar, y después, cuando Rafa se fue a hacer su doctorado, contratamos a Javier para que reemplazara a Rafael, y ahora Rafa y Javier siguen con todos estos proyectos y se han llevado varios de ellos al mercado. Y hay una lista como el Lotononis, el Ornithopus iñamoyes, el Lotus anual Iña basalto, Paspalum notatum Iña CP, Trébol blanco, la sintética 10, y otras que están en camino de estar prontas, como Cumerovia, Cetaria, Trifolium purpureum. Todos estos productos comenzaron con el origen en el 97, cuando empezó este proyecto en el basalto. Bueno, les deseo una gran jornada y celebración el día de hoy, y muchos saludos y abrazos para todos los amigos de Liña y los productores de la zona. Gracias. Agradeciendo a Daniel Real el esfuerzo que hizo para tratar de estar presente en la jornada, pasamos al tema vacuno. En el vacuno la historia arranca, bueno, obviamente en el año 73 con la unidad, donde las prioridades en el momento fueron la cría y la recría, con estrategia de manejo de alimentación, manejo, mejoramiento genético y el enfoque del sistema de producción, entrando el engorde unos años más adelante. Las principales razas que se manejaban eran un rodeo Hereford, que era obviamente el rodeo mayoritario en su momento, que se oficiaba como base para el trabajo de investigación, pero en ese proceso, como decíamos, de regionalización del SIAP, se trajeron líneas de cruzamiento que se hacían en el SIAP, doblando Hereford, y un terminal con limusín para ser implementado en basalto, tema que Peter Luga estará ahondando un poco más. En el 80, como mencionamos, el hito de la primera jornada en Glencoe. En 90, también hacer hincapié que cuando se hace el pasaje del SIAP a Liña, el DILABE también había sido invitado para participar. Nosotros tuvimos la suerte de que la técnica, la doctora América Mederos, que trabajaba en el DILABE de Tacuarembó, pasara a los planos de Iña, y por lo tanto ya la sanidad del año 90, la sanidad animal, fue incorporada en las variables en los trabajos de investigación. Arranca América con sus trabajos que venían de en brucelosis, con un fuerte énfasis también en todo lo que hace a parásitos, pero las áreas de trabajo de América, que está presente y que podrán charlar con ella durante el día,
abarcan de enfermedades reproductivas y enfermedades gastrointestinales, parásitos internos, probando una serie de baterías para el control desde uso de diferentes productos, el manejo de pasturas seguras, el uso de homeopáticos, etc. En el año 92, ya con la presencia de algunos técnicos que nos acompañan, como el ingeniero Daniel de Matos, se comienza con los trabajos en lo que hace un enfoque más al tema de la cría y la reproducción y la implementación del destete precoz, pero también la suplementación en las diferentes categorías de recría, suplementación que ha sido también una línea de trabajo en todos estos años importante, como prioridad que es marcada por los grupos de trabajo y que también el ingeniero Pilarúa podrá mencionar. Comienza, como decíamos anteriormente, y lo decía Elio, el módulo demostrativo de recría y engorde, y ahí también en el año 94-95, ya con presencia de director Paulino, con Gustavo Ferreira, comienzan los trabajos más de modelo de simulación y económicos entre estos modelos. En el año 96 comienza a llevarse en el rodeo Hereford registros, registros de aparición de la cría, como también la incorporación de las mediciones de ecografía del aeroprodigio y peso de grasa, para ir conociendo más en profundidad el mismo. En el año 97 comienza ya con el rodeo Bradford, generado en la Magnolia. Los machos son traídos al Mencoe y comienza la línea de trabajo también de la recría y engorde de machos, y comienzan también los trabajos relacionados a calidad de carne, producto de estas variables que estábamos midiendo carniceras, de área de jodebife, peso de grasa. Comienzan los trabajos a nivel de industria frigorífica para tratar de la predicción de los rendimientos de corte, ¿verdad? Pero también a sumar algunas características de calidad de carne, como terneza principalmente. En el 99 ese módulo que decíamos anteriormente pasa a ser un módulo de carne ecológica. En el 2005 comienzan los trabajos de bienestar animal, y esto a cargo de la ingeniera Marcia del Campo, en donde el cual se comienza a trabajar quizás en ese concepto más cercano a lo que hace al sufrimiento y al dolor del animal. Comienza con trabajos en la unidad, que hace a la edad del destete, a la castración, al deforme, a la marcación, pero también existen otras líneas de trabajo en el caso de temperamento, para medirlo en lo que puede ser el efecto del temperamento en calidad de carne, pero también el temperamento relacionado a la habilidad materna, ¿verdad? Y después también trabajos relacionados al transporte y tiempo de espera frigorífico, para ver cómo algunos parámetros de bienestar animal empiezan a incidir en calidad de carne. También decir que conceptos de bienestar animal ya se comenzaban a trabajar anteriormente. En el año 1995, el programa forestal en el ENCOE, a través del ingeniero Gustavo Valmeri, comienza a probar diferentes especies de eucaliptus para generar potencial sombra y abrigo en los sistemas ganaderos. Líneas después posteriores con sombras, diferentes estructuras de sombra también fueron incorporadas en el manejo de la recría. En el 2008, ya con un enfoque en el cual la intensificación y la competencia con los grupos agrícolas fundamental generaban desafíos en los sistemas ganaderos, empezando en esa intensificación y en el sistema de cría. La doctora Carolina Viñoles comienza a trabajar en el rodeo Hereford con los centores de 15 meses. En el 2015 es cuando se incorpora el rodeo Hereford del ENCOE al plan de mejoramiento genético que viene desarrollando en línea los cuerpos técnicos de la bruja, Olga Rabagnolo y Mario Lema. Y en el 2016 pasa a integrarse ese rodeo Hereford a incluir variables genéticas para incorporar en las áreas de investigación, y es ahí que comienza el trabajo de eficiencia de conversión en Hereford, en donde el grupo de mejoramiento genético colabora con la unidad en la selección de padres de alta y baja eficiencia. Se utilizan esos toros en el rodeo Hereford, y la generación de machos pasan a ser evaluados en la central Kishu Hereford para poder generar esos índices.
Y en 2019, ya, obviamente, como pasó anteriormente, venimos hablando de la demanda de hacer estimaciones de emisión de metano en el grupo vacuno es incorporado. La idea ahora es darle la palabra a Óscar Pitalúa para que haga un breve recuento de esas líneas que mencionamos que tuvo bajo su supervisión. Bueno, buenos días para todos. Una breve reseña nomás. Es un gusto poder estar acá cuando pudimos estar el primer día que se recibió esta unidad de parte de colonización. En los primeros años veníamos, la parte técnica se cubría desde la estanzuela en Colonia, veníamos principalmente con Juan Guerra y Enrique Castro, y la parte administrativa de esta unidad dependía de Salto Grande, y el técnico Alejandro Gutiérrez era el que venía más frecuentemente y manejaba toda la parte administrativa, digamos. Acá era un poco, esto eran 2 potreros cuando se recibió, uno incluso indiviso, porque iba hasta Iguay, el potrero de abajo, y bueno, a partir de ahí se trató de empezar a traer algo de la tecnología que podíamos tratar de probar en condiciones muy distintas a las que estábamos trabajando allá en Colonia, obviamente, y había ya algunos antecedentes de trabajo ya de evaluación de cruzamiento en la estanzuela, en el lago, donde se probaba sobre base Hereford primeras cruzas con Volando, Charolais y Limousin. Había información de varios años, ya cuando yo entré a estanzuela ya se venía haciendo eso. Con esa información y que parte de los ganados que vinieron eran de estanzuela, ya tenían esas composiciones, armamos un esquema de cruzamiento terminal con 3 razas, con base Hereford, una reposición para el Hereford base, una cruza con Holando para hacer parte maternal y una terminal con Limousin, un poco con antecedentes de todo lo que habíamos registrado antes en estanzuela. Luego de eso, todo el componente, como dijeron ellos, importantísimo los trabajos en vinos paralelamente y en pasturas, donde se empezaron a hacer los primeros mejoramientos acá en Glencoe, y un proceso en el que se fue haciendo las cosas que podían contribuir a la mejora y a la solución de los problemas de los productores. Y ahí, en ese primer momento, se logró un poco de información para hacer la primera jornada de basalto, que fue una jornada importante, no como esta, pero fue una jornada con mucha concurrencia en el año 1980. El proceso en todos esos años para acá ha sido, en un momento se arrancó con bajos recursos, con poca gente, con pocas medidas, se hacían las mismas cosas de repente, pero con poca medición intermedia para poder explicar los resultados finales. Eso es todo lo que ha ido mejorando. También en una etapa alrededor del 80 se instalaron una parte que estaba muy desarrollada en aquel momento, se le estaba dando importancia a la parte de los sistemas de producción y los modelos físicos en el campo para mirar cosas más parecidas a lo que hacían los productores, y ahí hubo un módulo importante que ocupó una parte muy importante de la unidad con lanarios, vacunas y pasturas, con un sistema productivo que se mostró información también de lo que producía, y así se fue incorporando, se fueron achicando un poco los tamaños de los experimentos, diversificándose y aumentando la calidad de las medidas que fueron en la medida que entró más gente y mejor formada y con más preparación, se pudo ir intensificando, y paralelamente se fue formando una base de recomendaciones, digamos, que también después se trabajaron en modelos de simulación para ver cómo todo eso que se había probado en el campo se podía incorporar
incluso con algunas proyecciones del otro con motivo de esta avenida estaba mirando, si hicimos por allá por el año 2006, 2007, y con unas soluciones que podían dar determinado incremento de producción y llegar a los famosos 3 millones de terneros, y que hoy, si comparamos con la última declaración jurada de ICOSE, se está aproximando. O sea, las cosas, como pasan 20 años después en Uruguay, todavía nos faltan unos añitos después para llegar, pero digamos, el camino creo que quedó claro por dónde pasan las cosas, y tiene que ver fundamentalmente con poner los recursos donde tienen más retorno, cuidar las categorías ineficientes, entorar de los años y no pasar un año más con un animal porque le faltaron 30 kilos, cosas de ese tipo, que hacen que vos, con el mismo stock, puedas tener una mayor producción. Así que creo que hubo un aporte importante, y son 50 años, que parece mucho peor que el tango, porque 20 años no es nada, pero 50 tampoco. Y realmente yo lo que le puedo decir es que lamentablemente 50 años pasan muy rápido. Se acaba. Bueno, muchas gracias. Gracias, Taraluga. Capaz que para pasar rápido lo que fue las estrategias de suplementación, como decimos, empezaron ya en el año 73 y que fueron de alguna forma definidas por el grupo de trabajo, por la problemática que significa la producción de forraje en el invierno, y tratando lo que decía ahora Oscar, de tratar de alcanzar, definir pesos y edad de los animales de la recría al etore o también a la faena, fue que se generaron entonces un sinnúmero de actividades que comenzaron ya en los años 76 con la suplementación mineral, sal y en bloque, pasando después a suplementación con diferentes disponibilidades de campo natural, cada animal en relación al vacuno, diferentes subproductos, en el cual la BD siempre ha sido el afrechillo de arroz, después de haber probado diferentes subproductos con diferentes tecnologías, la incorporación del keep grazing y del keep feeding, la suplementación ya en distintas épocas, no solo pensando en invernal, sino adelantando un poco la suplementación a nivel del otoño, como para generar condición en los animales, suplementación de verdeos, la suplementación infrecuente en los últimos años y lo del alto consumo. Creo que es toda una batería de trabajos que se han hecho durante los años, que ha generado suficiente información, y que obviamente, como decíamos hoy, estamos en etapas de planificar quizás nuevas líneas, nuevas estrategias de trabajo, quizás algunas se puedan ver en el campo hoy, pero bueno, con el desafío de esas nuevas variables en genética, de ver cómo se comportan los animales. Eso es un poco demostrar la variabilidad que se ha tenido en las ganancias de peso con las diferentes estrategias de alimentación, donde obviamente los desafíos fueron aumentando. En principio era tratar de evitar peso, de ganar ganancias moderadas, para después llegar a ganancias mayores de los 600, 700 gramos. Y por último, bueno, todo lo que es, como decíamos, los manejos de recría y engorde, que decía hoy Luga, que comenzaron con esos procesos de recría con diferido otoño, oferta invernal entre etapas y diferentes cargas, para llegar nuevamente a lo que es ese módulo de engorde que lideraron Pitaluga, Rizzo, Berreta en su momento, donde buscaba ese desafío potencial de crecimiento, ¿verdad? Del animal, ¿verdad? Para tener unos 600 gramos por día de ganancia durante toda la vida del animal. Pasamos ahora a ovinos, y acá obviamente tratamos de ir capaz, sin dejar de darle la importancia que tuvo, pero lamentablemente los actores principales que ha tenido la unidad no nos pudieron acompañar. Hablaba con Silva, de Roberto Sarcular, el ingeniero Fabio Montosi, que se encuentra haciendo una estadía en Nueva Zelanda, el ingeniero Ignacio de Barbieri, creo que son actores claves que tuvo la unidad en el rubro ovino. Trataremos un poco de mostrar esa secuencia. Arrancamos con la raza
Corriedal como la primera también raza en, en el país en su momento. En el 87 ingresa el merino australiano, que fue en la vida de Glencoe después un actor importante para el desarrollo de tecnologías. En el 90, como ya mencionamos, los trabajos de América Mederos en sanidad animal, los trabajos de suplementación en la cría ovina, los trabajos de ponerle números a todas estas tecnologías, en los módulos de simulación. Empiezan los trabajos en el 97 en calidad de carne. En el 99 ya ahí comienza una serie de batería de trabajo pensando más en todos temas asociados quizás al manejo de disminuir las pérdidas de mortalidad de los corderos, pensar más que nada en la estrategia de alimentación de la oveja en los últimos tercios de gestación. Comienza también los trabajos de esquila preparto para apostar fundamentalmente a la generación de ese cordero con mayor potencial de sobrevivencia. Se le suman los trabajos de parideras, donde dadas las condiciones de parición de esa oveja más controlada, se establece el proyecto Krilu, el proyecto Merino Fino. El objetivo, se recuerdan, era tener lanas que tuvieran entre las 18 y 19 micras, micras, lo que hace la evaluación del campo natural en la parte de metano. Y por último, en el 2022, el Krilu 2, que es parte de lo que un poco se va a estar contando en la tarde. Brevemente tratar de mostrar cuáles fueron esas principales líneas de investigación. Bueno, obviamente, como dijimos, en la raza Corriedal, y ya el ingeniero José Silva en la primera jornada manejaba variables, factores para manejar como manejo, reproducción, crecimiento, la producción de lana y carne, mejoramiento genético, sistema de producción, todo variables que fueron acompañando en esa trayectoria. Como dijimos, el merino australiano, que comenzó en esos trabajos, en estudios en los años 80, cuando era todavía la unidad de muelle de Kuwait, para trabajar en conjunto con la raza Corriedal, y que fue después producto de esos grandes proyectos que mencionamos, y terminando con el merino Duni en la información que se generó en la lista de etapas, de cría, recría y engorde, y obviamente en lo que hace a la inclusión en el mejoramiento genético. Así un poco de ejemplo de los trabajos que venían realizando en los inicios, fines del CIAP y inicios de INIA, en el cual el enfoque estaba claro que estaba pensado más que nada en todo lo que hacía al peso nacer, mortalidad, peso destete, y en cuanto a productos en calidad de carne, con diferentes estrategias de la alimentación y los efectos en la misma. La batería de trabajo de suplementación, que de alguna forma sigue la línea de trabajo que presentábamos en vacunos, y esto a modo rápido de la parte de ovinos, que creo que capaz que en la tarde van a tener oportunidad de hablar con el ingeniero Chapesoni y entrar más en los detalles. Ahora, para terminar, era el tema de riego, de ver también, mostrar que en Glencoe también hubo desafíos importantes en la parte de riego. En el año 94 se firma el proyecto Renader, que da origen a todos los trabajos de investigación y en riego, y genera quizás el desarrollo de compra de equipamientos que son trasladados a Glencoe. En el 2002 el ingeniero Pérez Gomar comienza con el trabajo de riego en cultivo, pasturas, pero también ensayos que hacen de la utilización de esas pasturas con animales. Y en el 2013 ya hay un desarrollo de decisión institucional de llevar esto en un arreglo con un productor, con el establecimiento San Bento, del ingeniero Tuneu, llevar un área experimental de investigación en riego. Así que le vamos a dar la palabra a Enrique Pérez Gomar para que... La verdad es que fue un desafío bastante importante en sus comienzos, ya que en esta unidad experimental no teníamos prácticamente ni información, ni equipo, ni nada. Y entonces, ni mismo mi propia formación, o sea, mi área de trabajo, nunca fue el riego, sino que era manejo de suelos. Y entonces surgían, en primer lugar, tres preguntas. ¿Cómo regar, qué regar y cuánto regar? Los trabajos, en primer lugar, los concentramos en qué regar, o sea, nos parecía importante tener información de cuál era la respuesta al agua de las distintas especies que podíamos tener bajo riego.
Y el otro tema es justamente ver cuál era la intención de tener el riego en un sistema de producción ganadero extensivo. Y bueno, y aquí me cambiaron una diapositiva y también tenía que hacer la presentación personal. Bueno, yo entro en el CIAB en el año 80 y me jubilo en el año 2013. Las áreas de trabajo fueron manejo de suelos en la unidad La Magnolia, en suelos arenosos, con la temática de la siembra directa. Y luego, a partir del año 2000 al 2013, trabajé en manejo de suelos y riego. Cuando tuve que empezar a formar todo el desarrollo del esquema del riego en esta unidad experimental, me apoyé principalmente en el ingeniero Agustín Jiménez, que era mi jefe en la estanzuela, el ingeniero Fernando García Prechac, que era consultor de INEA, principalmente consultor y colaborador mío en lo que era manejo de suelos arenosos y siembra directa, y en el ingeniero Jorge Sauchik, que junto con el ingeniero Formoso estaban desarrollando el riego en la estanzuela. Como marco general, todos sabemos muy bien el clima del Uruguay, que es templado húmedo, con una variabilidad interanual muy importante que determina los niveles de producción física y económico de las empresas. Y con relación a la atracción o a la demanda de información de riego, los años de sequía aumentan justamente la necesidad de información. Entonces eso, por un lado, tenemos un clima húmedo en los cuales la información de riego muchas veces se ve enmascarada por las lluvias naturales y por otro lado, justamente esa demanda específica en esos años particulares. Lo otro que determinó la realización de la investigación en esta zona es que existía un programa a nivel nacional que era el PRENADER, que duró desde el 94 hasta el 2002, que fue un programa de manejo de recursos renovables y riego, estaba financiado por el Banco Mundial y tenía una fuerte promoción en la recepción o acumulación de aguas con la realización de represas. Sin embargo, también en lo que fue la financiación de los equipos de riego que se compraron en la unidad experimental, como en la estanzuela, se realizaron bajo este programa. Por otro lado, los suelos de basalto, como hoy mencionaba Berreta, ocupan un área importante a nivel nacional. El 25% de los suelos del país son de basalto y tienen la característica de tener diferentes profundidades, lo que los hace también mucho más sensibles y susceptibles a la sequía. El suelo en el cual desarrollamos los trabajos es un vertisol, o sea, un suelo negro profundo, que tiene altos contenidos de arcillas expansivas, que se contraen y se expanden, con altos contenidos de materia orgánica, 8% de materia orgánica, y ambas características le confieren a esos suelos una muy buena fertilidad y muy buena porosidad. Cuando empezamos con los trabajos, entonces, ¿qué regar? Empezamos con aquellas especies tradicionales de clima templado, leguminosas, y vimos, en primer lugar, que el trébol blanco era una especie que no tenía mucha respuesta al agua. Principalmente le explicábamos por aspectos fisiológicos
de que es una especie de producción invierno-primaveral y entonces entrar a la etapa de verano con las altas temperaturas y seguramente alta luminosidad hacían que esa especie no tuviera buena respuesta. La otra especie utilizada fue la alfalfa, que es una especie ya de ciclo más de producción estival. Lo que encontramos fue una excelente implantación, muy buenos niveles de producción, pero nos encontramos acá también con otra limitante, que son los excesos de lluvia. Es decir, si bien teníamos planteados los déficits de lluvia, también tenemos problema con los excesos de lluvia. Y en los lugares donde se realizaban los ensayos, que eran suelos vertisores, o sea, las partes bajas de los campos, los excesos de agua en el primer año de instalación, hacia fines de verano, determinó un anegamiento y pérdida de plantas, perdiéndose el cultivo. Y finalmente tenemos el trébol rojo, que fue la especie que más resultado obtuvimos, con respuestas de 17 kilos de materia seca por milímetro de agua agregado. Por otro lado, utilizamos gramíneas. En este caso, si bien los sistemas productivos son extensivos, pensamos también en tener información de hacer cultivos en pequeñas áreas con riego y probamos tanto maíz como sorgo, encontrándose en el caso del maíz un cierto limitación en su potencial de producción, llegando a 9.000 kilos, cuando en otras regiones del país a nivel de campo se logran 12.000 kilos y más. El sorgo simplemente era un cultivo más sencillo porque sus requerimientos de agua son menores y podíamos obtener niveles productivos similares a los del maíz. Por otro lado, realizamos trabajos de respuesta al agua en setaria, una especie megatérmica, con muy buenos resultados tanto a nivel de respuesta al agua como también al agregado de nitrógeno. Y finalmente, menciono ahí el sorgo azucarado, que es un poco la idea de lo que quería tratar de transmitir en aquellos ensayos, o sea, buscar especies que fueran realmente asombrosas en su producción. ¿Por qué esto? Bueno, porque todos sabemos cuál es el efecto que tenemos en una sequía, que tenemos que traer la comida, los fardos desde lejos, complicándose bastante todo el manejo, lo tenemos todos muy presente porque este último año realmente lo vivimos. Y en pequeñas áreas o en áreas reducidas, jugando con especies muy productivas, es posible reducir o minimizar las necesidades de salir y traer alimentos de otros lados. En el caso de este sorgo azucarado, se llegaron a producir 22 kilos de materia seca, de 22.000 kilos de materia seca por hectárea, y vemos ahí que las alturas que se obtienen con este material son de 3 metros de altura, o sea que es una pared de forraje. Los últimos trabajos que realizamos son llevar justamente el riego a un sistema de producción. En este caso, junto con el ingeniero Fabio Montosi, realizamos un trabajo de engorde de corderos en trébol rojo regado, es decir, nos cerraba por todos lados, o sea, la posibilidad de pastorear una especie que para el ganado vacuno puede ser problemática, en el caso de los corderos no. La respuesta animal, los animales entraron con 24 kilos de peso vivo y llegaron a 40 kilos. Eso nos representa 300 kilos de peso vivo por hectárea en 120 días.
aclaro que eran 22 corderos por hectárea en esa situación. Como consideraciones finales, lo que quiero transmitir es que muchas veces se habla, cuando estamos en sequía, principalmente por la gente que no conoce el tema, o la prensa, piensan como que el riego es la solución a la sequía. Y personalmente es algo que siempre traté de afirmar, es de que estamos muy lejos de que el riego sea la solución a nivel país. Por otro lado, el riego en sistema de producción ganadero puede jugar un rol importante desde el punto de vista de la reducción del riesgo climático. Es un poco el ejemplo que les comentaba con la realización de pequeñas áreas o áreas reducidas, utilizando el riego y produciendo a muy buenos niveles. El impacto que se puede lograr en la producción ganadera a nivel predial puede ser relevante, ya que en las áreas regadas es posible utilizar los factores de manejo buscando maximizar resultados. O sea, simplemente es, si uno sabe que tiene riego, es posible incrementar todos los factores de producción a niveles potenciales. Si llueve, igual se utiliza, y si no llueve, bueno, tenemos ese fusible para suministrar. El otro aspecto es continuar con la búsqueda y mejoramiento de especies e introducir en sistema de riego, que es un poco lo que tengo entendido que se está realizando en estos momentos en Iña. Y un aspecto que creo que es muy importante es la formación de recursos humanos, tanto técnicos como operarios. Es decir, cuando vamos a trabajar con riego también es importante la existencia del factor humano. Antes de terminar, quiero recordar a dos colegas que hoy nos encuentran, a la ingeniera María Bemaja, que me acompañó, trabajamos juntos durante toda la estadía, fallecida, y al ingeniero Diego Rizzo, que fue jefe mío en todos estos trabajos. Como agradecimiento, quiero agradecer a la institución por haberme permitido justamente trabajar en este tema, a todo el personal de Glencoe y especialmente a los colaboradores Máximo Suárez, Mauricio Silveira y Daniel Gutiérrez. Muchas gracias. Bueno, gracias, Quique. Simplemente un comentario a lo de Enrique. Hoy la niña, las líneas de trabajo de riego, que realizó junto con Enrique, vinieron siendo desarrolladas por el ingeniero Diego Llorelo, y que también el INIA en la zona de Basalto ha apostado también con predios de productores a seguir desarrollando esta tecnología. Medio para terminar y antes de dar la palabra a Horacio, un breve resumen de quizás un poco todos los productos que se generaron en estos 50 años. Están bastante bien documentados en jornada de campo y en serie técnica. Hay un esfuerzo muy importante de la unidad de transferencia de tecnología y de biblioteca que logró bajar de forma digital toda esta información y que está fácil de encontrar en la página web de INIA. También tomando un poco el guante de que muchos gremiales de productores, cuando nos visitan, nos marcan un desafío de poder sistematizar toda esta información. Creo que hay un debe ahí, pero capaz que es un esfuerzo después de esta de hacer una breve pasada rápida por todo, de comenzar a trabajar en eso. Y hoy, por último, lo que viene desarrollando INIA en los últimos años, que es el desarrollo de productos y tecnologías certificadas, nos parecía bueno marcar de aquellos que salen de la unidad experimental de Glencoe. Están aprobadas tecnologías en vacunos, 3 tecnologías, que es toda la tecnología de script feeding, lo que es la suplementación restringida e infrecuente, ¿verdad? Que es el segundo. Bueno, vamos a ver. Y por último, todo lo que hace a los DEP de eficiencia de conversión, que
como mencionamos, el granito de arena que aportó el rodeo Jerez en la unidad. En la parte ovino hay dos tecnologías certificadas para la raza Merino Duni, uno en la producción de carne y lana de calidad, lo otro relacionado a todo el programa de mejoramiento genético. Sabemos lo que ha generado el Krilu en ese proceso de 20 años de información, y tenemos una aplicación que es el Chill Index, que es una ayuda para la estación fría en la época de aparición de los corderos. También queríamos resaltar con productos importantes lo que es el Iña Basalto, que hoy de tarde lo van a estar resaltando, y bueno, y también lo que ha sido, pues ya se mencionó, la regla, producto de la investigación generada durante muchos años. Así que de ahí muchas gracias, y ahora sí, Horacio, te pedimos que pases adelante para dar un poco tu visión. Las críticas constructivas solo sirven, nos ponemos canillera, igual no pasa nada. Bueno, muy buenos días para todos. Es un gusto estar presente. ¿Se escucha? Es un gusto estar presente hoy en esta celebración de los 50 años del Glencore. Por ser el último, seguramente mucho de lo que yo mencione ya lo escucharon, así que pido disculpas. Y voy a leer porque esto no es lo mío, discúlpenme. Mi nombre es Horacio Victorica, soy ingeniero agrónomo, egresado en el año 91 de la UDELAR, y trabajo como administrador en la empresa familiar, acá del otro lado del arroyo básicamente, y también como asesor en el centro y litoral del país. Mi relación con el basalto es desde siempre, dado el trabajo de mi padre, que mucho anduvo y básicamente por el norte. De hecho, en el año 67-68 le tocó tasar estos campos cuando era la original estancia Glencoe, junto con Santa Elena pegado, en tiempos de don Juan Carlos Henderson. Y seguramente, como alguien mencionó, esto era un potrero solo. Bastante ha cambiado. En la década del 90 comencé a participar acá en Glencoe, en jornadas de pasturas con don Elvio Berreta, y luego en el proyecto de selección de leguminosas con Daniel Real, que se mencionó, y a partir del 2005 como vecino en variadas jornadas de campo. Hoy el pedido de Gustavo fue hacer referencia al proceso de trabajo conjunto entre INIA y el sector productivo, con la creación de diferentes grupos en las áreas forrajeras, lanares y vacunos. También mencionar la transferencia y adopción por parte del sector. Trataremos de ser breves y desde ya pedimos disculpas por los temas que quedarán atrás, ya sea por tiempo o por mi ignorancia. En forrajeras ya se mencionó el proyecto de selección de leguminosas que arrancó con Daniel Real, allá por la década del 90, de donde resultaron el Lotononis, el Ornitopus, el Lotus angustissimus y Iña Basalto. De pasto a carne fue otro proyecto con plan agropecuario, con el aporte de más de 25 empresas, creando conciencia de la medición de la oferta forrajera para la adecuada producción ganadera. El uso sostenible del campo natural en conjunto con FUCREA, o los temas regenerativos en un enfoque mucho más holístico. También mencionar la red de evaluación genética en forrajeras, donde participan más de 50 empresas y hay más de 85 validaciones de especies, como el Iña Basalto, la Festuca rizar, el Iña Gema o el Etani. De esta evaluación se genera una red ampliada nacional con más de 200 participantes, donde hay productores, investigadores, extensionistas y asesores privados. Y últimamente mencionar también el proyecto de riego en pasturas, en diferentes predios, un proyecto que es de productor a productor, participando INIA también, por supuesto. En temas lanares existen un sinnúmero de proyectos en el rubro, desde predios familiares a pequeña escala y muy intensivos, aquellos para las zonas más extensivas. Solo mencionaremos algunos a modo de ejemplo. Los proyectos de esquila preparto con central lanera uruguaya, los proyectos de engorde de corderos con central lanera Sociedad Rural de Durazno, el proyecto con central lanera de cruzamiento del Merino Duni sobre Corrial, buscando afinar micronaje y mejorar características productivas, creando un nuevo producto para la zona.
El proyecto de merino fino desde el año 1998 al 2010, cuando las señales de bajar micronaje comienzan a ser muy fuertes. Luego el proyecto del Consorcio Regional de Innovación en Lanas Ultrafinas, conocido como CRILU, en su fase 1 del 2010 al 2022, y luego en su fase 2, donde se duplica el número de productores involucrados. En estos dos últimos proyectos cabe resaltar la participación de más de 17 instituciones nacionales con criadores de merino australiano, INIA, SUL, el LATU, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la industria lanera y frigorífica, la UDELAR y FUCREA, entre otros, más algunas instituciones internacionales. Sin dudas, esto es un muy buen ejemplo de lo que logra la integración cuando hay un objetivo claro por delante. También mencionar lo que fue la introducción de diferentes razas carniceras buscando mejorar la eficiencia en sistemas intensivos, como resaltar también el papel de INIA en conjunción con diferentes sociedades de criadores para el desarrollo de los CPDs, poniéndole números a la genética. En vacuno solo me voy a referir a tres grandes temas como ejemplo de la variabilidad de proyectos realizados. El proyecto de ganadería y clima, donde INIA, en conjunto con Facultad de Agronomía básicamente, y más de 60 productores, lograron aumentar la productividad, mejorar los ingresos y bajar emisiones de gas de efecto invernadero en forma integral. Todo esto en base a tecnologías de bajo costo, pero de muy alto impacto, resultando en empresas mucho más sustentables. Los proyectos de la Sociedad de Criadores de Angus en evaluación genética y mejoramiento, como en calidad de carnes. También con las Hereford en aspectos similares y agregando últimamente todo lo que es la investigación en genómica, la eficiencia de conversión y buscando animales que emitan menos metano por kilo producido. También mencionar los talleres de cría con amplia difusión de conceptos como el anestro superficial, el control del amamantamiento, la importancia de las recrías y su incidencia en el futuro de la vaca, la importancia del diagnóstico de gestación y manejo de la condición corporal o revisación de toros, así como temas de suplementación estratégica, programación fetal o conceptos de genética pastoril. Por último y redondeando, no es fácil muchas veces articular la integración entre diferentes instituciones, pero los resultados exitosos abundan y en temas bien diversos. Con más de 40 años participando en CREA, puedo afirmar que a los productores nos gusta vernos de igual a igual, y el hecho de integrarnos con INIA constituye una excelente oportunidad para experimentar y sobre todo difundir los resultados positivos como ejemplo, Como ejemplo, desde FUCREA tenemos bien claro que las empresas de mejor resultado económico para Basalto están altamente correlacionadas a la producción de lanas finas y ultrafinas y a las coberturas de leguminosas sobre campo natural. Y vaya si INIA ha participado en este tema y se han difundido. Todo esto debe ser un ciclo virtuoso que se retroalimente, comprometiéndonos en la medida de cada uno como productores, después no hay derecho a pataleo, o técnicos de donde surjan buenos resultados y nuevos desafíos a futuro para resolver, buscando siempre el bien de todos y por sobre todo el de nuestros campos. De mi parte, muchas gracias. Muchas gracias entonces a todo este grupo de personas que aceptó este desafío de contar estos 50 años en forma relativamente resumida. Un especial saludo a Gustavo Brito, entonces a Elvio Berreta, Daniel Real, Horacio Victorica, Enrique Pérez Gomar, Oscar Pitaluga, Roberto San Julián y José Silva.